Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando también por YouTube. Bueno, aquellos que nos venían siguiendo durante un tiempo, o aquellos estudios que veníamos teniendo sobre el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins y también el Catecismo Gracia de Heidelberg, lo habíamos frenado un tiempito, sabía que empecé a estudiar los estudios de Apocalipsis y me frené un poco, pero hemos reiniciado y en esta ocasión vamos a hacer una pregunta con el tiempo que el Señor nos permita y vamos a ir de a poco. Lo importante es que vamos a seguir avanzando, ¿sí? Habíamos quedado del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins en la pregunta 60 y en el Catecismo de Heidelberg en la pregunta número 61. En esta ocasión me acompaña mi esposa Diana. Si querés saludar, puedes saludar. Buen día a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer, yo voy a lecturar el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins y si querés vos lees el de Heidelberg, si te parece así. Así veníamos haciendo, ¿no? Sí, Sí. así. Pregunta número 60 del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Dice, ¿por qué afirmas que eres constituido justo solo por medio de la fe? Y la respuesta nos dice lo siguiente, no porque complazca a Dios por la dignidad de una mera fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi justicia delante de Dios. No puedo asirme de esta ni aplicarla a mí mismo de ninguna otra manera, excepto por medio de la fe. Ujú. Y abajo nos dan unos textos que después lo va a leer vos, que es 1 Corintios 1:30, y elegimos y 1 de Juan 5:10. Bueno, y en el Catecismo de Heidelberg, de la pregunta 61, dice, ¿por qué afirmas ser justo solo por la fe? Respuesta, no porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios, pues yo no puedo recibirla y aplicármela de otro modo que por la fe. Bueno, eso es lo que dicen los dos catecismos. Entonces vamos a ver una breve explicación por arriba, ¿no? Y después vamos a empezar en este estudio. Acuérdense que en el último estudio lo que nosotros habíamos considerado, lo que habíamos visto, es que solo éramos justificados por medio de la fe. O sea, la pregunta número 59 y la 60 para vos. Para poder entender esta pregunta tenemos que escuchar la serie de estudios anteriores, que decía, la pregunta anterior decía, ¿cómo eres justo delante de Dios? Y la respuesta era, solo por medio de la fe en Cristo Jesús, de manera que aunque mi conciencia me acusa de haber transgredido gravemente todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado ni uno y además de estar inclinado todavía a todo mal, aún así abrazo estos beneficios de Cristo con una verdadera confianza y convencimiento. Me son imputadas y dadas la plena y perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo sin ningún mérito mío, por la pura misericordia de Dios. Y esto es como si yo tampoco hubiera cometido ningún pecado ni corrupción alguna me hubiera pegado. Y es más, como si yo mismo hubiera rendido perfectamente la obediencia que Cristo rindió por mí. Yo creo que esta definición está excelente para definir lo que es definir la justificación por la sola fe. Ujú. Sí, pero vamos a seguir un poco más de esto porque para poder seguir ampliando y profundizando sobre este tema. Entonces, entendiendo ya la pregunta número 59 del catecismo que yo tengo y la 60 que sería en el tuyo, Ujú. la 60 mía y 61 tuyo dice, ¿por qué afirma que eres constituido o hecho justo solo por medio de la fe? ¿Por qué podemos afirmar solamente eso? Yo voy a leer solamente lo que dice acá este documento histórico. Dice, no porque complazca a Dios por la dignidad de una mera fe. No sé si se puede entender esto. O sea, no es que Dios... De nuestra fe y se agrade de ella porque no es nuestra. Exactamente. Sí, un poco lo que dice el arminiano, ¿no? Que Dios dice que de alguna forma Dios ve nuestra fe Ujú. y bueno, y como vio de la eternidad se agrada. No, no No. es así. Ujú. No es porque Dios ve y se complazca y dice, bueno, esta persona va a creer y entonces va a ser justificada. No es por eso, sino porque solo la satisfacción,
justicia y santidad de Cristo son mi justicia. Entonces en Él se agrada solamente que en la santidad y la justicia del Señor Jesucristo. Ajá. ¿Sí? Y solamente en Él que son mi justicia delante de Dios. No puedo asirme de esta ni aplicarla a mí mismo de ninguna otra manera excepto por medio de la fe. Entonces esta justicia, esta santidad que Jesucristo logra en la cruz, como nuestro representante, nuestro cabeza federal nuestro, está ahí. Pero la única forma de asirme o de agarrarme o de aplicarla a mí mismo por medio de la fe. Una vez más traemos sobre la mesa el ejemplo de que del tenedor. La comida puede estar en la mesa y servida. Como dice el Señor, salió en esa parábola que estaba el banquete y bueno, las personas que quisieran venir podían venir, tenían que creer y venir. Bueno, lo mismo, el banquete está ahí, la única forma es el tenedor que se apropia del alimento, lo que sea, el objeto, la carne, la papa, para llevarlo a la boca. Ajá. Pero el alimento es la carne. Bueno, lo mismo, acá la fe es algo que se toma, pero no es lo que vas a decir me da vida a mí, me nutre, es que es el alimento, este es Cristo, pero es un instrumento, nada más. Entonces, ¿por qué afirmamos que éramos constituidos? Bueno, simplemente por eso, porque la fe en sí misma, acuérdense que nos salva, solo es un instrumento, la forma de apropiarme de esta salvación. Y ahora vamos a ver un poco, dentro de un ratito, lo que es uno de los puntos de la... No del tulip, sino de las cinco solas, ¿sí? Vamos a ver uno de esos puntos, gracias. No, pues si me confundo las 5 solas con los 5 puntos del tulip, ¿sí? Pero es así. Entonces, Dios, escuche, la fe en sí misma ya lo sabemos, no salva. La misma fe, como dice Filipenses 1:29, es un don de Dios. Dice, porque Dios no solo nos concedió que creamos, sino que padezcamos. Entonces, la fe es un don que Dios nos da. Eso debemos entender, ¿sí? Entonces, Dios no se complace, vamos a decir, en nuestra fe. Y el asunto es que tampoco es nuestra fe. Así porque como Aunque Efesios, nosotros creemos, sí, justo tenemos ese texto también de Efesios 2:8-9, no sé si te acordás. Porque por gracia sois salvos por Ajá. medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está. Entonces la fe es un instrumento, un medio nada más por lo cual lo hacemos que Él nos da para unirnos a Cristo. Pero es algo que Dios nos da. Si tenés 1 Corintios 1:30 podemos verificar eso. Sí, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está, solamente por medio de Jesucristo es que somos salvos o justificados, que ya estuvimos viendo lo que es la justificación. Y la fe es el único instrumento. ¿Por qué estoy diciendo una vez más esto? Porque debo entender que vamos a ver un poquito dentro de un rato este significado de la sola fe o sola fide, ¿sí? Que es importante de entenderlo. Si querés leer el último texto de 1 Juan 5:20, para así ya seguimos avanzando. 5:10 creo que. 5:10, perdón, dice, sí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios, ha dado acerca de su Hijo. Ahí está. No sé si podés buscar, haceme un favorcito, buscate Gálatas, Gálatas 2:16, ¿sí? Entonces la fe es el único medio por el cual el hombre pecador, nosotros podemos recibir ese beneficio de la salvación, la justificación por medio de esa justicia que el Señor ha dado, por medio de esa justicia en Jesucristo, ¿sí? Creo que es Gálatas 2:16, si no me equivoco el texto. Dice, a ver. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese texto es importante para cuando vamos a ver lo que es la sola fide o la sola fe. Pero antes me gustaría leer
solamente leer las dos porciones que estuve buscando de un catecismo, también de otro catecismo, que no es el de Hércules Collins, pero también que nos va a ayudar. Es conocido como el catecismo de Charles Spurgeon, pero no sé si es de él, porque creo que lo reeditó o lo volvió a escribir. Pero también es un documento histórico. En la pregunta número 29 dice, ¿de qué manera nos aplica el Espíritu la redención comprada por Cristo? O sea, el asunto que estamos viendo es cómo afirmamos que somos constituidos justos, y es solo por medio de la fe. Todo esto nos enriquece un poco más y destrona, vamos a decir, esa doctrina de que es por la fe que yo creo, o por la oración de entrega que yo puedo hacer, levantando la mano en una campaña, O porque yo tengo mucha fe o yo y... tengo mucha fe. Fíjense lo que dice este catecismo, pregunta 29, dice, ¿de qué manera nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? El Espíritu, dice la respuesta, nos aplica la redención comprada por Cristo por medio de la fe, y Efesios 2.8, y por ella nos une a Cristo en nuestro llamamiento eficaz, Efesios 3.17. Entonces, es en este consejo eterno entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo que el Padre planea la salvación, el Hijo viene, consuma ese plan redentor en la cruz, viviendo una vida de santidad y la vida de santidad y pagando el precio del pecado, o sea que es morir en la cruz. Pero ahí no termina todo, sino que esto que él compra, que él gana, esta redención, es aplicada por medio de la fe. Pero esto es el Espíritu Santo. Ya lo vimos muchas veces, donde Él nos tiene que regenerar primero para que venga una conversión. Entonces nosotros afirmamos que somos hechos justos solamente por medio de la fe, pero le damos los créditos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no solamente a Jesucristo, porque Jesucristo también forma parte. Nosotros amamos mucho a Jesucristo, pero nunca podemos dejar afuera al Padre y al y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que aplica esto y nos une a Cristo por el llamamiento eficaz. Ahí hay una pregunta también en este catecismo que estoy buscando recién, que es en la pregunta 69, que dice, ¿qué es la fe en Jesucristo? Y Qué esta me buena encantó. pregunta, claro. O sea, porque muchos dicen, bueno, Dios ve mi corazón, o que la fe, pero ¿qué es la fe? La verdadera fe. Bueno, ¿qué es la fe en Jesucristo? Respuesta. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, y da Hebreos 10:39, por medio de la cual recibimos, y da Juan 1:12, y confiamos en Él únicamente para salvación. Filipenses 3:9, como lo anuncia el Evangelio. Isaías 33, versículo número 22. Entonces, ¿qué entendemos de esto? ¿Querés leer un texto? Pero porque uno solo para seguir, porque si no... Filipenses 3:9. No, sí, bueno, si querés Filipenses Y 3:9. ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está, ese texto me encanta, ¿sí? Porque dice que por más que él decía que era hebreo de hebreo y que todo lo que había hecho había desechado, y que la única forma, imaginémonos a Pablo, un hombre que podríamos decir que tenía todas las cartas y todas las cosas como fariseo que era, y de querer guardar la ley irreprensible, y aún así si yo no logro alcanzar esto, si no es por la justicia que es provista por medio de Jesucristo. En Juan 1.12 también, que nombré ahí, 1.12 dice que no es por carne, vamos a decir, ni la voluntad del hombre, sino, y es un texto incluso, mira, si yo lo busco, que es dije Juan, ¿no? Sí. Juan 1.12, como me tocó, me asusté. Juan 1.12 dice así, leo fuerte, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, la doctrina del arminianismo que dice, bueno, acá está, Juan 1.12, dice así, más a todos los que le recibieron, ¿ve? Ahí está, que recibirlo en el corazón a Cristo. Entonces ellos dicen, bueno, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está, yo debo creer, o sea, porque, ¿ves? Si no, ¿por qué diría, dice el arminiano, que debo creer? Si me dice que debo creer, es porque yo puedo creer, necesito. No lo dice así, pero de alguna forma no necesito la gracia de que me asiste el Espíritu Santo y me regenere a mí, me convenza, porque yo tengo el poder de creer. Aunque vamos a decir,
no son pelagianos de alguna forma, pero no me atrevo a decir la palabra semipelagiano, pero son sí arminianos, de alguna forma creen en la gracia previniente, que el Espíritu Santo le abre. No es eso. Porque el texto que sigue, fíjese lo que dice así. 13. A los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto, la única forma de ser engendrado o nacer de nuevo, proviene de la voluntad de Dios. Y esto tenía que ser un tema profundo que ya siempre volvemos a lo mismo. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Dios manda que el hombre se arrepienta, sí. Dios manda que el hombre crea, sí. Ujú. Lo que pasa es que el hombre está imposibilitado. No lo puede hacer a menos que Dios haga una obra que se llama regeneración. Y Ujú. podríamos seguir hablando sobre este tema, pero no es el tema. Ya lo hablamos muchas veces. Entonces vamos a ver esto. Estamos viendo esto, que lo que me abrió la puerta a mí, a hablar el tema de la sola fide. Vamos a hablar un poco de la sola fide. Vamos a remontar un poco la pregunta. Solamente estamos en la pregunta 60 o 61. ¿Por qué solamente puedo afirmar que soy constituido, soy hecho justo? Y solamente por medio de la fe. Bueno, era un tema que tenía que ver, cuando vemos el tulip, ¿te acuerdas del tulip? Sí, De la reforma, bueno, es una respuesta a los remonstrantes, ¿sí? sí. Eh, pero la 5 sola tiene que ver más, vamos a decir, contra Roma. O sea, Ujú. esta parte de acá tiene que ver más contra Roma. O sea, Roma, vamos a decir, porque sola fide lo que refuta a Roma, que decía de alguna forma, no sé si se cambió ahora, que el hombre podía ser salvo por medio de las obras, que las obras importan. Y Ujú. ahí tenemos ese gran conflicto y esa gran confusión que siempre lo hemos visto en los estudios de Romanos y en los estudios de Santiago hace tiempo. Pablo que dice, bueno, que el hombre no es justificado por medio de las obras. Eso es lo que dice Pablo. El hombre no es justificado, y en el libro de Gálatas también dice lo mismo. Maldito y anatema sea si otro predica otro evangelio. Ajá. Gálatas 1, creo del 6 al 9. La única forma de ser justificado, casi todo el libro de Romanos muestra la total depravación del hombre, tanto para el judío como para el gentil. Muestra una radiografía de todos los pecados que tenemos, nos despoja de todo orgullo y nos lleva a la cruz, para mostrarnos que el hombre solamente puede estar bien por medio de la justicia de Jesucristo. Ahora, cuando vamos a esto es un mini repaso nada más, Sí. pero cuando vamos al libro de Santiago, Santiago no. Sí. Santiago dice que la fe sin las obras Está muerta. sí, no sirve. Entonces el romanista, el católico apostólico romano, ¿qué dice? Bueno, él dice, no, ve que necesitas las obras. La fe solamente no te salva. Mm. Y ahí está, entonces de ahí está lo que para que puedan entender o puedan entender ustedes, eh, a modo de repaso simple, que es sola fide. La reforma grita que el hombre solamente es justificado por medio de la fe. Y Roma dice, no, ¿cómo es esto? Si el hombre dice que cree nada más, entonces de ahí estaría como cada uno puede hacer lo que quiera. Y entonces se crea un antinomianismo. Vivo por fe, pero hago lo que quiera. Ujú. No, eso no sucede. Porque si la persona cree y cree de verdad, por eso a mí no me convence esa oración del pecador. No, yo creí. No, porque si vos creíste de verdad y el Señor te regeneró, te dio vida nueva, vas a Vas a hacer poder. esas buenas obras. Dice la palabra, Mm. las cuales Él preparó de antemano. O sea, la persona Efesios para hacer 2:10. obras tiene que ser unas obras que agraden a Dios, tiene que haber sido primero regenerado. Porque hay personas que viven una vida que no agradan a Dios, igual hacen buenas obras. Sí, es verdad. Las buenas obras no salvan. Y hablando de las buenas obras, nuestra confesión también, cuando hablamos de buenas obras, dice yo buenas obras, bueno, pero no todas las obras agradan a Dios. Ujú. Son las obras que Él preparó y las que están estipuladas, que están mandadas en su palabra. Ujú. Entonces, y Efesios 2, 8 y 9, que ya lo leíste vos, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, esa palabra no por obras, para que nadie Se se jacte, gloríe. se gloríe. Entonces queda muy claro que no somos salvos por obras, pero hay que poner en claro también que
en parte tiene, en ese grito que grita Roma, no tiene razón en el sentido que somos justificados por las obras, pero las obras sí tienen importancia, porque aunque nosotros no somos salvos por obras, el juicio que aparece en Apocalipsis es un juicio por obras. Dios pagará a cada uno según sus obras, pero no para salvación, sino que una persona que dice que es salva va a perseverar, va a pelear a aquellos vencedores que luchen, pero aquellos que son salvos. Entonces Dios le va a dar la corona de la vida, la piedrita y todo lo que vemos en Así es. Apocalipsis. Ujú. Pero no somos salvos por obras. Entonces este era el grito que, vamos a decir, que proclamó Martín Lutero, aunque no fue su propósito en las 95 tesis que puso. Pero de alguna forma, vamos a decir, él decía eso, que este artículo, vamos a decir, o este artículo de Sola Fide, o lo que él dijo, que la iglesia, no me acuerdo la palabra bien, creo que él la dijo, que como que la iglesia se cae o se mantiene en pie por medio de la fe. Si la iglesia sigue creyendo que vos sos salvo por medio de buenas obras, buen comportamiento, se derrumba todo. Se debe sostener que es solamente por medio de la fe, o sea, creer en la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, hay otros artículos, aquellos que lo quieran indagar o buscar. Ustedes saben de las 5 solas está la sola escrituras. Yo no voy a indagar, no voy a entrar en esto, una sola gracia, solo Cristo y solo ideo gloria, que podría ser para otros tiempos. Y yo creo que ya lo vimos hace mucho. Sí. Entonces estamos viendo por qué creemos que afirmamos que somos constituidos solo por medio de la fe. Ese es el tema que estamos viendo ahora. Ya vimos que, por eso que esta iglesia hace años, cuando el Señor de alguna forma me dio un texto, fue Efesios 2, 8 y 9, que creo que es un texto hermoso que casi diría la mayoría de la iglesia reformada lo mantiene. ¿Sí? Sí. Pero también en Juan 3:16, que también enfatiza la fe en el Señor Jesucristo. Hay muchísimos textos para hablar sobre eso. Yo te voy a leer uno y te voy a decir que vos me digas uno que te lo sabes de memoria. Pero Juan 3:16 dice así: por tanto amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, en Él. Una vez más nos muestra, dice, no, para que todo aquel que haga buenas obras y se porte bien pueda entrar al cielo. Entonces, ¿por qué podemos afirmar que somos constituidos justos solo por medio de la fe? Porque Dios demanda esta fe. Dios dice que debemos creer en Él. En una parte en Juan 6, versículo 29, no sé si te acordás, que dice, yo ahora voy a explicar el contexto, más o menos me lo acuerdo, porque estaban hablando de las obras en el contexto de Juan, y él le dice así, dice, o sea, él le preguntaban qué debían creer, y él le dice dice, Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Mira, acá tengo Juan, pero te voy a leer el contexto para que puedas entender. Creo que Juan, seguramente lo debo tener marcado. Juan dije 6, 29, pero yo voy a ver si... Voy a leer el versículo número 28. Dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Juan 6:28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que ha enviado. Entonces la obra de Dios. El hombre quiere siempre atribuirse o agregar algo, pero la obra está llevada a cabo por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que el hombre debe hacer es creer lo que Dios revela en la palabra. ¿Sí? Y vos te acordás del cartel que tenemos allá de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Exactamente, esa es la pregunta siempre, ¿no? Si creemos eso. Y debemos creer eso, que lo que dice el Señor, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y si creemos en Él, Él es el dador de la vida. ¿Sí? El hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. El asunto después que uno es salvo. Lo único que el hombre tiene que hacer, lo único que el hombre aporta en la salvación, la justificación es su pecado, y lo único que tiene que hacer es arrepentirse verdaderamente de corazón, y ya lo demás se encarga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de hacer todo lo demás, ¿no? Sí, era la que no me acuerdo quién era, no sé si Wolf uno se decía,
Lo único que puedo aportar es mi pecado, decía, es lo que Sí. aporto. Sí, es así. Eh, eh, entonces, y una cosa más que quería decir, no está acá en este estudio, pero en el Antiguo Testamento también eran salvos por medio de la fe. Claro, esperando en aquel que iba a venir, claro, Exactamente, sí, por medio de la fe. Y por gracia también también. era así. Y en Romanos 10:43 dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Hechos 10:43. Y entonces esto es importante porque voy a aclarar algo, porque aunque no es el tema, por medio de la fe que recibimos, la palabra dice el perdón de los pecados. Esto no viene al caso, pero me gustaría ponerlo por si alguno escucha y por ahí nunca se sabe. Por ahí por la iglesia andan proclamando que los sanadores de la fe, los sanadores del milagro, los sanadores de esto, que vos podés obtener cosas por medio de la fe. Mm, Es como que la fe es, vamos a decir, una llave que abre cosas del sí. cielo. Ujú. No es la fe que habla la Biblia, tanto en el libro de Hebreo y otro apuntaba a Cristo. La fe que habla desde Génesis, de Apocalipsis, siempre habla en creer en aquel que iba a venir, aquel que vino y que va a venir por segunda vez y que perdona los pecados. Entonces, ya, es eso. La fe, el que cree en él, dice, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Esta es la fe, la verdadera fe. La fe es para recibir perdón de los pecados. Yo quiero eso. O sea, ¿de qué? Esa es la verdadera fe. ¿Sí querías de aportar algo? Sí, es que han tomado la fe como algo que es mío, proviene de mí y Mm, es mío. O sea, la han separado la fe de la obra de Cristo. Entonces es como que la fe es lo que yo aporto a mi salvación. Es lo que ellos de alguna manera enseñan. sí, es importante. También me acuerdo que los reformadores me diste pie, decían algo así. ¿Quién cree? Sí. Dice, Dios no va a creer por usted tiene que creer. Ujú. Eso decimos los reformadores, es verdad. Nosotros tenemos que creer. La fe es, vamos a decir, proviene de uno, pero uno no la tiene, porque uno está muerto. Entonces, Dios nos da ese don, vamos a decir a nosotros, o nos regenera, y el hombre sí tiene que creer, pero el hombre no puede creer. Pues si no queréis venir a mí, ¿por qué? Porque no podéis. El hombre no puede. A menos de que Dios haga una obra. Y si Dios hace esa obra, entonces el hombre va a creer. Pero cree porque Dios le da. Pero sí, es como que Agustín lo definió muy bien. Agustín le pone, dice, dame lo que me pides. Decía. Ujú. Y sí, la fe es mía, me la di, pero tú me la diste. Claro, Tomá, te la doy, es tuya. Es como la claro. corona, que dice la corona, que para. Sí, la corona que nos da, pero es de él. Así es. Todo es de él. Así. Incluso la fe que nosotros creemos proviene de que él nos habilita, nos da eso para que podamos creer. Y cuando lo entendemos somos muy Claro, agradecidos. pues si no podemos jactarnos, no podemos Mm, jactarnos en la cruz. ujú, Entonces y esto es porque es por el orgullo del hombre. El ujú. hombre quiere hacer algo. En Abacú 2:4, creo que en Hebreos, no me acuerdo, creo que yo no me acuerdo pero hay un texto en hebreo también que habla. Yo voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 17, pero en Abacú 2:4, yo sé que hay otro en Hebreos, pero dice así. eh, De hecho, o sea, vamos a buscar, me voy a hacer una cosa, había Romano 1:16, creo que Romano 1:16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y acá está, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo Por por la la fe fe vivir. vivirá. ¿Sí? Entonces así, es un texto, vamos a decir, de la Reforma, Ujú, o de un texto también de Martín Lutero, que es así. Él solamente la justicia esta porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces así, es por medio del Evangelio que me notifica a mí, desde que estoy mal ante la ley de Dios, me hace ver la santidad de Dios, la justicia de Dios, y me muestra también esa salvación, esa gracia, como conocemos nosotros en el Evangelio, y es donde vemos esa justicia dada por Dios y la fe que Dios nos dice que creamos en Él. Pero es por medio de eso. Y ese es el verdadero evangelio. No hay otro evangelio, el evangelio de la fe y la prosperidad. Solamente que por medio de esta fe
es que el hombre pecador puede vivir y debe vivir a lo largo de su vida. ¿Sí? Es así. Dice así, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 3:28. Filipenses 3:9 ya lo leíste vos, que decía que él no creía que su propia justicia, él era justificado y que procede de la ley. O sea, que como diciendo, yo no creo que soy justificado porque hago cosas buenas o todos los artículos, los 619 artículos que están ahí o los 10 mandamientos. No, sino que está basado en qué, en esa fe. O sea, ¿en qué fe? ¿En qué fe? Bueno, en la fe creer lo que hizo Cristo. Así Es eso. ¿Sí? Porque si yo digo creo en Cristo, ya está. Después, ¿cuántas personas dicen que creen en Cristo y viven como quieren? Si has creído de verdad y fuiste engendrado, naciste nuevo, vas a vivir una vida. Entonces, eso es lo que nos atestigua el Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí? Entonces, rechazar, como lo hace Roma o otras personas, diciendo que hay otros caminos de salvación, hay otra puerta más ancha de salvación. No, la única puerta que nos lleva la fe es a apuntar a los ojos a Cristo. Eso es lo que hace la fe, nos lleva a Jesucristo. Entonces, no hay otro mensaje de salvación. O sea, ¿por qué puedo justificar que somos constituidos justos por medio de la fe? Es por eso, ¿sí? Porque Dios nos muestra su satisfacción y la justicia y la santidad solamente en Jesucristo. Y eso no es por medio de nosotros. Él nos dice que creamos en eso. No hay otra forma de ser salvo. O sea, esto destrona todo este estudio. Lo que quise decir es cualquier camino de salvación que sea fuera de creer en el verdadero evangelio. De que por medio de la fe, ¿qué creo? ¿Qué me habla la Biblia? Bueno, me habla del Mesías, de aquel que iba a venir, de que vino, y toda la Biblia habla de eso. Y que va a volver. Y que va a volver también, porque si yo creo en eso, también voy a vivir una vida, porque justo vive por la fe. Voy a vivir una vida de fe y de obediencia, si creí, no otro evangelio. Porque en Gálatas 1:9 dice, condena un pensamiento falso de otro evangelio. No dice que sí, de otro evangelio. Mire, voy a decir algo claro. Todo evangelio, tanto sea carismático, pentecostal, de milagros, de sanidades, de profeta, de lo que sea, Pablo lo condena. Dice así, él, en una parte dice, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y no lo invento, yo cuando digo, no, esta persona están predicando un mensaje diferente, venga a la campaña, venga acá, vamos a hacer este milagro, vamos a sanar esto, no sé, todas las que yo dice, vamos a restaurar su vida, su matrimonio, venga, no, eso no es el mensaje, dice Pablo, están bajo, son anatemas de la palabra, pero en esta traducción que yo leí dice maldición, están malditos, no, porque sean anatemas. Y entonces, esa es la palabra de Dios. Y en otra parte, en Gálatas también dice, no estamos para agradar a hombres, sino a Dios. Entonces, esta es la enseñanza, vamos a decir que los reformadores protestantes, de alguna forma, no sé si fue el propósito de Martín Lutero al clavar esas 95 tesis en la catedral de Gutenberg, creo que fue, ese 15, no me acuerdo, de 1517 cuando él fue esa mañana y se escuchó pum, 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 y él clavó eso. Él quería de alguna forma que Roma se retractara y se volviera, pero no sabía lo que él de alguna forma hizo es volver a la sola escritura, volver a sola Cristo, volver solo a la gloria de Dios. Ese es el propósito del verdadero evangelio. Esa es la verdadera fe. Es creer en Cristo. En Él hay perdón de pecado. No, la fe no está para obtener cosas en esta vida que va a pasar, va a ser destruida. Todo lo que queramos construir de este lado. Entonces, lo que quisimos mostrar eso es que nosotros afirmamos que somos constituidos justos solo por medio de la fe, pero no por nuestra fe. La fe es lo que me despoja de mí mismo. La fe es lo que me asidio de lo que Dios dice. Yo creo en Cristo para ser salvo. Entonces yo creo en Él. O sea, me despojo de todo lo mío. Es un vaciamiento mío. Como decía antes yo. Me desvacío de mí mismo. Es un desvaciamiento de mi ego, de mi orgullo, de que Dios vio algo bueno. Es creer solamente en Cristo para ser salvo.
de mis pecados. Esa es la verdadera fe, lo que nos habla en la Biblia, no hay otra cosa. O sea, la Biblia nos habla de eso, de la verdadera fe es creer en eso. Así como dice ahí en Hechos 10:43, que dice así, que todo aquel que en él cree recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y eso es lo que creemos nosotros. No sé si quería aportar algo, si no terminamos esta parte que creo que me pasé más de los 15 minutos. Pero no, está muy claro Mm. todo. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a cerrar el estudio. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque tuvimos este estudio, hemos vuelto a la semana a estudiar un poco de su palabra para poder mantener en alto el estandarte, Señor, de sola fide. Señor, creer solamente no las obras, Señor, de nosotros o en algo que es bueno en nosotros, sino que creer, Señor, en esa justicia, Señor, en esa santidad de Cristo y usted sea satisfecho, Señor, en Él. Dijo el que lo miró y se complació en Él. Y es así el mismo de la cruz, gritó en Juan 19, dijo, Tetelestai, todo está cumplido. Y es así, Señor. Lo único que podemos hacer es venir, Señor, como miserables, a apropiarnos de esa salvación por medio de la fe, y diciendo como el pecador, a mí, el pecador. Le agradecemos, Señor, por esa una salvación tan grande en el nombre de Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén. Gracias, pastor, por el estudio. Gloria a Dios.